Ok, vamos a empezar entonces ahora con nuestra sección número 6 del libro de Génesis. Y vamos a ver hoy la vida en el Edén. ¿Cómo era la vida en el Edén? Quiere decir el sexto y el séptimo día de la creación. Y vamos a cobijar básicamente lo que es el capítulo 2 del libro de Génesis, porque nos da un recuento realmente de lo que sucedió en el día sexto y séptimo de una manera más amplia. Entonces vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que nos ayude a entender bien lo que pasó en el jardín del Edén y que nos ayude a contestar algunas preguntas. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor y gracias por enseñarnos los principios, Señor, porque de esta manera nosotros podemos realmente saber de a dónde venimos, Señor, y de esta manera también podemos ver nuestro futuro, ahora como hijos de Dios, siendo redimidos por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en el jardín del Edén, en los 2 primeros capítulos de la Biblia, Señor, la vida era perfecta, Señor, y lo mismo en los 2 últimos capítulos del libro Apocalipsis. Padre, te pido que hoy tú nos hables a nuestro corazón y nos enseñes cómo era la vida en el Edén y nos enseñes acerca del día de reposo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a ver el bosquejo de Génesis capítulo 2. Bien importante que veamos el bosquejo de Génesis capítulo 2 porque nos ayuda a nosotros a poder tener un buen entendimiento de la secuencia de los eventos que Dios hizo en la descripción de la creación en Génesis capítulo 2. Vamos a ver primero entonces, como primer punto, el primer sábado. Porque el libro de Génesis 2 nos da una secuencia de los primeros. El primero es el primer sábado. El segundo es el primer jardín. Ahora, cuando vamos a estudiar el primer sábado, vamos a hablar algunas de las preguntas, como acerca de si debemos de guardar el día sábado o en día o no, ¿no? ¿Por qué nos congregamos el domingo? Preguntas como esas. También vamos a ver si estamos en el día sabático, porque algunas personas piensan que estamos todavía viviendo en el séptimo día, ¿no? Hasta el día de hoy. Y también vamos a responder acerca del jardín del Edén. El primer jardín del versículo 4 al 14, el primer sábado del versículo 1 al 3. Cuando hablamos del primer jardín, estamos hablando del jardín del Edén, ¿cierto? Y vamos a ver también cuántos jardines han habido en la Biblia, cómo podemos resumir 4 jardines importantes que nos hablan de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien importante eso. También vamos a hablar algunas preguntas. ¿Dónde estaba localizado el jardín del Edén? ¿Cuándo fue hecho el jardín del Edén? ¿Para qué fue hecho el jardín del Edén? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que Dios colocó en el jardín del Edén para el hombre? Y estas preguntas y otras. Ahora, como punto número 3, vamos a ver la primera ley, del versículo 15 al 17. Y como punto número 4, vamos a ver el primer matrimonio, del versículo 18 al 25. Ya hablamos algunas cosas del primer matrimonio en la clase pasada, pero vamos a hablar otras cosas acerca de los roles. ¿Los roles de quién? El rol del hombre y el rol de la mujer, que están claramente especificados en el capítulo 2 entonces, ¿de quién? De Génesis. Bien importante que nosotros sepamos eso porque tanto que están tergiversados los roles hoy en día, aún en el matrimonio, y es necesario que volvamos a los fundamentos del Génesis. Entonces, este va a ser el bosquejo que vamos a ver esta clase y la clase que está por venir. Hoy vamos a alcanzar a ver el punto número 1 acerca del primer sábado, del versículo 1 al 3, y el punto número 2, el primer jardín, del versículo 4 al 14. La próxima clase estaremos hablando de la primera ley y también de los roles dentro del primer matrimonio, del rol de la mujer dentro del matrimonio y el rol del hombre, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro primer punto, el primer sábado. Y lo encontramos en el capítulo 2 y lo podemos leer allí en Génesis 2 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, es importante que nosotros veamos que la Biblia está dividida en capítulos, pero necesariamente no están divididos exactamente como debieran estar divididos, ¿sí me entiende? Los capítulos fueron puestos después por los hombres, por lo tanto no son, por decirlo así, algo que podamos decir que fue inspirado por Dios.
Los capítulos simplemente, la Biblia fue dividida en capítulos y en versículos para poder uno ubicar las cosas que Dios dice, ¿no? Con mayor exactitud y para un mejor estudio. Pero realmente, si usted ve el relato de Génesis capítulo 1, deberá terminar en Génesis 2, versículo 3. ¿Por qué? Porque dice allí, por lo menos en el capítulo 31 de Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cierto? Ahora, mire lo que dice allí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, capítulo 2, versículo 1, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí verdaderamente es donde debiéramos de acabar el capítulo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobija todos los 7 días de la creación. Y luego del versículo 4 hasta el versículo 25 nos habla del hombre en el Edén, nos habla también de ¿quién? Del jardín del Edén. Pero obviamente ya es cuestión de uno dividir bien exactamente las escrituras, ¿cierto? Ahora, hay algo bien importante aquí, porque la palabra de Dios nos dice que fueron acabados entonces los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó ¿qué? Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien importante entender eso, porque ahora está Dios apreciando lo que él ya había hecho. La palabra hebrea Shabbat, o primer sábado, de donde se deriva la palabra sabático, significa simplemente cesar. Dios no reposó porque él estuviese cansado. Él no se cansa. Y eso es lógico de pensarlo. ¿Por qué? Debemos que Dios no se cansa, porque el Salmo 121:4 dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda ¿a quién? A Israel. ¿Sí? Y lo mismo podemos decirlo nosotros aplicándolo a nosotros como creyentes. El Señor no se ha adormecido porque Él no descansa. Ahora, es más, la palabra de Dios nos dice que Él siempre está atento ¿a qué? A los hombres, sobre todo a los creyentes. Y es más, usted ve lo que el Señor le dijo a los discípulos del Señor Jesucristo en Juan 5, 16 al 17. Les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo ¿qué? Yo trabajo. ¿Sí? El Señor constantemente está trabajando. Entonces, en realidad, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios descansó o reposó, no está hablando del reposo de descansar, sino de cesar. ¿De qué? De su obra creativa, Más bien, Dios cesó entonces de su trabajo creador el día séptimo para indicar que su obra había concluido. ¿Y cómo había concluido? Dice la palabra de Dios que todo lo que ha hecho era bueno en gran manera. Capítulo 1, versículo 31. Eso fue lo que dijo el Señor cuando acabó los 6 primeros días de la creación. Todo era bueno, ¿qué? En gran manera. Tan bueno era que en el día séptimo entonces Él reposó de toda la obra que había hecho de la creación y santificó aquel día, lo separó para apreciar la obra que Él había hecho. ¿Sí? Entonces su obra indica que había concluido. Él ya había bendecido, ¿qué, hermanos? Sus criaturas y al hombre en Génesis 1, 22, a los animales, y en Génesis 1, 28 al hombre. Ahora Él bendecería al sábado, sacándolo aparte como un día ¿qué? Un día especial. Ahora el Señor lo sacó aparte como un día especial. Dice el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahora, ¿cuál es el propósito del sábado? Bueno, el propósito del sábado, recordemos que el día sábado fue creado por Dios a causa ¿de quién? Del hombre. Fue exactamente creado después del día sexto, cuando el hombre fue creado. Este necesitaba un día de descanso, ¿no quién? No Dios. Marcos 2:27 nos dice: Jesús le dijo así a los fariseos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué? Cuando llegó Jesús a la tierra, Él ha visto que su pueblo Israel, sobre todo los fariseos y los saduceos, habían añadido ¿qué? A la palabra de Dios tradiciones de hombres. Habían colocado ciertas reglas que no estaban prescritas dentro de la ley de Moisés.
¿Y qué pasó? Entonces Jesús sanaba a una persona el día de reposo y venían a criticarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Lo que quiere decir es que el día de reposo fue hecho para el hombre, no para que el hombre se esclavice del día. Muy claro el Señor lo está diciendo allí, y es importante que nosotros sepamos eso porque hay dos cosas que se había olvidado el pueblo de Israel y quizá la iglesia de hoy se ha olvidado, y es esto. Se ha olvidado de que lo que es la misericordia y el perdón de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, aprended lo que está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo se ha olvidado de la misericordia. Y la gente no quería ni siquiera atender a los que están enfermos, ni hacer obras de misericordia, porque habían sacado fuera de contexto lo que decía la ley de Dios durante el día de reposo. Dios cesó toda actividad creativa entonces para ejemplificar y establecer así la necesidad de un día de reposo para el hombre. Dios mismo está ejemplificando lo que el hombre debe hacer. Después de concluir que sus 6 días de trabajo, debe dedicarse entonces a un día de descanso. El sabático, esta otra pregunta, ¿estamos todavía en él? ¿A qué me estoy refiriendo en esto? Esta es una pregunta que se hacen algunos teólogos hoy en día, y quizás algunos teólogos han retomado este tipo de teología. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Muchos teólogos de la evolución teísta, quiere decir aquellos quienes quieren introducir lo que son los millones de años de la evolución, tratan de meterlos dentro de un contexto teísta. Ellos creen que sí hay un Dios, pero a la vez involucran o introducen la parte de la evolución. ¿Y qué dicen ellos? Ellos creen que en una tierra antigua interpretan los días de Génesis como millones de años y reiteran que todavía estamos en el día séptimo de la creación. Quiere decir, Dios hizo al hombre y entonces luego Dios reposó de todas sus obras el día séptimo y todavía estamos hoy en día hasta el día séptimo. ¿Ha usted escuchado alguna vez ese tipo de teoría? ¿Sí? Y dice que estamos en el día séptimo hasta que el Señor regenere todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿De dónde sacan ellos ese argumento? Bueno, el argumento lo sacan de una mala interpretación de este versículo, ¿cierto? ¿Cuál versículo? Bueno, cada uno de los versículos de Génesis, de los días de la creación, cada uno de ellos tiene la palabra tarde y mañana, y fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo, y así sucesivamente. Pero, debido a que las palabras tarde y mañana no aparecen para describir el día séptimo, ellos reiteran que el texto puede referirse a un largo periodo de tiempo. ¿Sí ve? Entonces ahí es cuando ellos incluyen los millones de años de la evolución, simplemente porque la palabra de Dios no dice en el día séptimo que fue la tarde y la mañana. Ahora, tenemos que reconocer que hay dos escuelas de interpretación para los orígenes. La primera, los proponentes de una tierra joven, que somos nosotros los creacionistas. Nosotros interpretamos entonces la edad de la Biblia de la tierra y el universo como 6,000 años. Ahora, dentro de los mismos creacionistas hay algunos que creen que hasta 12,000 años, entre 6,000 a 12,000 años, pero ninguno de ellos cree que la creación tiene millones de años. Ahora, los proponentes, por otro lado, de la otra escuela de interpretación, como escuela número 2, son los proponentes de una tierra antigua. Quiere decir que toman las teorías seculares, la edad secular de la Tierra, y dicen que ella tiene 4.5 billones de años, la Tierra, y el universo 14 billones de años. Entonces usted puede ver el gran abismo que hay entre una teoría y la otra. Ahora, el sabático, volvamos a la pregunta, ¿estamos todavía en él? ¿Estamos en este periodo séptimo día como si fueran millones de años? O en este caso como si fueran miles de años. Bueno, no podemos estar en el día sabático porque cada uno de los 6 días de la creación, incluyendo el séptimo, están calificados con un número y la palabra día, dándonos a entender 24 horas de duración. Por ejemplo, usted ve allí en Génesis capítulo 1:5 hasta Génesis capítulo 1:31, los 6 primeros días de la creación nos dice, y fue la tarde y la mañana un día, ahí está el número que califica ¿a quién? Al día, el primer día,
Y luego dice también al segundo día, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día segundo, y así sucesivamente, y fue la tarde y la mañana hasta el día sexto. Génesis 1:31. Ahora, Génesis 2:2 nos dice, y acabó Dios en el día, ¿qué? Séptimo. Ahora, es verdad que no dice allí que fue la tarde y la mañana el día séptimo. No fue, ahí no dice que fue la tarde y la mañana, no aparece en el texto. Pero nos deja muy en claro que entonces el séptimo día está calificado por un número, que es el día séptimo. Por lo tanto, está refiriéndose al mismo día de 24 horas. Todo lo que se requiere para que un día sea un día es una rotación de la Tierra en su eje, ¿cierto? Es todo lo que se requiere para que haya un día. Ahora, número 2, si esto fuera cierto, el pasaje de Éxodo 20, del 8 al 11, no hubiera tenido sentido, ni para los hijos de Israel, ni para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Leámoslo. Así dice Éxodo 20, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el Señor dándole entonces al pueblo de Israel la ley. 6 días que trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, ¿cierto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es interesante ver que la única manera de entender este pasaje bíblico es si el pueblo judío en ese tiempo entendía que se está refiriendo en 6 días literales de 24 horas y el séptimo día como una semana, ¿verdad? Todo el periodo como si fuera una semana. De otra manera no tendría sentido lo que Moisés le está diciendo a ellos. Entonces, obviamente, ellos entendían en cifras de 24 horas, no en millones de años para cada día. Ahora, en realidad el séptimo día terminó ya hace menos de 6,000 a 7,000 años atrás y solo fue un día de 24 horas. Ahora, veamos Jesús como creador y veamos que Él nos sugiere lo mismo. Él nos sugiere lo mismo, el Señor Jesucristo. Una tierra joven. Marcos 10:6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Cuando confrontó entonces a los fariseos acerca de dar divorcio por cualquier causa, ¿no? Y Él dijo que excepto por la causa de ¿qué? De adulterio. Usted no debía dar divorcio, excepto por la causa de adulterio. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo. ¿Por qué es importante este versículo? Porque nos sugiere algo. De este pasaje nosotros vemos que Jesús enseñó claramente que la creación fue joven. Porque Adán y Eva existieron, ¿qué dice allí? Al principio de la creación, no millones de años después que el universo y la tierra vinieran a la existencia. ¿Sí? Entonces claramente el Señor nos está sugiriendo con ese versículo que ellos fueron creados ahí al principio, hablándonos de días básicamente. Marcos 13:19, también nos dice la palabra de Dios, otro versículo de Jesús, cuando Él nos hace un paralelo entre los días de ¿quién? Desde los días en que el hombre cayó en pecado hasta los días del diluvio, comparados con la tribulación que va a venir en el futuro. Y dice así, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Este versículo entonces, ¿qué pasa? Nos indica que el sufrimiento del hombre, ¿cuándo empezó a sufrir el hombre? Cuando cayó en pecado, había entrado al mundo muy cerca al inicio de la creación, no miles ni millones de años después, ¿verdad? Entonces claramente nos está diciendo que el sufrimiento entró al mundo muy cerca al inicio de la creación. Y sabemos que el hombre cayó en pecado después del día séptimo. O sea que el día séptimo fue un día de 24 horas. Ahora, tenemos el testimonio de un historiador del primer siglo. Su nombre, Flavio Josefo. El historiador judío Flavio Josefo indicó que los judíos de sus días del primer siglo, ¿cierto?, creían que ambos, tanto el primer día de la creación como la creación de Adán, sucedieron alrededor de 5,000 años antes de Cristo. ¿Sí ve? Aún los mismos judíos de la época de Flavio Josefo, del primer ¿qué? Del primer siglo, ¿cierto? De la época de los apóstoles,
Creían en una tierra joven. ¿Por qué ahora vamos a creer en una tierra antigua? Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué podemos decir de su observación? La observación del sábado. ¿Nos toca observarlo hoy? ¿Nos toca reservar el día sábado para Dios hoy? Bueno, sabemos que fue dado como el cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento es en Éxodo capítulo 20. Pero veamos esto, que en Génesis 2 del 1 al 3, primero, no hay ningún mandamiento que sugiera su observación. Es más, debido a que Adán fue creado el día sexto, el día sábado fue el primer día para él. Es lógico, ¿no? Pasó el día séptimo y al siguiente día, mejor dicho, el primer día que fue creado el hombre fue el día sexto y al siguiente día, el primer día para él fue el día séptimo. El día séptimo lo que estaba haciendo Adán y Eva, ¿qué era? Maravillándose con Dios de la creación que Dios había creado. Amén. Dándole la gloria a Dios. Segundo, ¿qué podemos decir de su observación? No solamente que en Génesis 2 del 1 al 3 no hay ningún mandamiento que sugiera su observación, sino como número 2, que aparece en el Antiguo Testamento hasta Éxodo 20 del 8 al 11. Su observación como ley solamente se introdujo con los 10 mandamientos en Éxodo 20 del 8 al 11. Como lo vimos, lo estuvimos leyendo, Éxodo 20 del 8 al 11, ¿no? De guardar el día de reposo. Tercero, vemos que no hay evidencia en las Escrituras que Dios dijo a los gentiles el observarlo. Y esto es bien importante para cuando usted le toca hablar con una persona adventista. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que están con el adventismo? Levanten la mano. Ahí sí ve, ahí está, ¿no? En las evidencias, no hay evidencias en las Escrituras que Dios dijo a los gentiles el observarlo. Solamente fue para la nación de Israel. Es más, el Salmo 147, del 19 al 20, hace claro que la ley de Moisés del Antiguo Testamento fue dada solamente a la nación de Israel. ¿Sí? Fue dada solamente a la nación de Israel. ¿Por qué Dios entonces les dio los mandamientos al pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Estuvieron 400 años cautivos, en cautiverio. ¿En dónde? En Egipto. Y estaban adoptando todas estas diferentes divinidades de Egipto. Y era necesario que Dios los trajera nuevamente al estándar de su santidad, al estándar de su carácter moral, para que se den cuenta que no hay Dios como Él, ¿cierto? Que los sacó de la tierra de Egipto con poder y milagros prodigiosos. Y para eso les da los mandamientos, para volverlos a traer al estándar de Dios, ¿sí? Es más, entonces vemos que el Salmo 147, del 19 al 20, hace claro que la ley de Moisés del Antiguo Testamento fue dada solamente a Israel. Miren lo que dice el Salmo 147, del 19 al 20, ahí está la prueba. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, hablando de quién, del pueblo de Israel. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Sus estatutos, hablando de sus mandamientos, y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, hablando de los gentiles. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Sí. Cuarto, ¿qué podemos decir de su observación, de la observación del sábado hoy en día? Una razón por la cual Israel fue al cautiverio fue por profanarlo. Y es verdad. ¿Sí? Acordemos que el pueblo de Israel tenía el beneficio de tener una relación con Dios. Y tenía el beneficio de que Dios se le revelara por medio de mandato, por medio de una ley. Pero esa ley requería también entonces, ¿qué? Responsabilidad. Al que más se le revela, más se le va a exigir. Y por eso Nehemías 13, del 15 al 22 nos dice que una de las razones por las cuales fueron llevados a cautiverio fue por la profanación del día sábado. Quinto, ¿qué podemos decir de su observación del día sábado? Que mientras Jesús estuvo en la tierra, lo observó debido a que estaba bajo la dispensación de la ley. Muchas personas dicen, oye, si Jesús lo observó, ¿por qué no lo observas tú? Sí. Primero, Jesús vino primero a salvar ¿a quién? A los judíos, ¿no es así? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Primero el evangelio fue llevado a los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les fueron encomendados los oráculos de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús por eso nació como un judío. Y como un judío tenía que, bajo la dispensación de la ley, tenía que cumplir su misma ley, o si no, ¿cómo le iban a creer? ¿Es verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. El cumplimiento
de la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, lo observó porque Él estaba bajo la dispensación de la ley. Ahora, otra pregunta que se nos viene a la mente entonces es esta. Número 3. ¿Por qué congregarnos el domingo y no el sábado? ¿Cierto? ¿Por qué congregarnos el domingo y no el sábado? Bueno, en los primeros días de la iglesia, los cristianos se reunían el sábado en las sinagogas. Recordemos que la primera iglesia, cuando se formó en el día de Pentecostés, era meramente ¿qué? Judía. ¿Sí? Los cristianos del primer siglo eran meramente judíos. Es más, hasta el libro Apocalipsis nos habla de las últimas, de las últimas iglesias, y nos habla de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor, y nos habla que había unos que se llamaban de la sinagoga de Satanás, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque se decían ser creyentes, judíos creyentes, y resulta de que eran sinagoga de Satanás. ¿Por qué? La iglesia del primer siglo era primariamente, no totalmente, primariamente era ¿qué? Judía. Y luego, a medida que los judíos comenzaron a rechazar, se fue viendo más gentil y más gentil y más gentil. Pero tenemos Pablo como el apóstol a los gentiles. Ahora, entonces vemos que en los primeros días de la iglesia los cristianos se reunían el sábado en las sinagogas, hasta que los creyentes judíos fueron perseguidos y expulsados. Vemos en el día de Pentecostés todavía los discípulos iban al templo, pero iban a glorificar a Dios, ya no más a sacrificar, porque ya Cristo ya se había sacrificado por ellos, ¿sí? Ya se ha sacrificado por ellos. Iban hay veces también hasta allí al pórtico de la Hermosa. ¿Y qué pasó allí? Hubo un muchacho que era paralítico de nacimiento. Y llegó Pedro y le dijo que no tenía que darle, ¿cierto? Ni oro ni plata tengo, pero levántate en el nombre del Señor. Y se cumplió lo que dice la Escritura y comenzó a saltar el cojo. Amén. Porque ellos iban allá a dar testimonio de que Cristo es el cumplimiento profético de lo que estaba sucediendo dentro de ese templo. ¿Sí? Que era el sacrificio supremo era Jesucristo. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Ellos se quedaron con la representación, por decirlo así, se quedaron con la foto. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, ella me mandó una foto por la internet, que nos conocimos por la internet, y me mandó una foto. Y yo vi la foto y ella, qué bonita, excelente, ¿cierto? Pero luego ella me dijo a mí, ¿usted tiene una foto? Y yo le dije, no tengo. En ese tiempo la tecnología y fuera de eso no tenía dinero, no tenía escáner, eso era muy costoso. Y ella me dijo, ¿cómo es que no tiene? Y dice, sí, pero le escribí cómo era yo. Ahora yo cogí la foto y siempre la tenía allí. Pero el día que la conocí, yo eché la foto a un lado. ¿Por qué? La foto era solamente una representación. Ahorita estaba ella ahí en persona. ¿Qué le había pasado a Israel? Se quedaron con la sombra, con la foto. Y llegó Jesús y lo rechazaron. Sí, eso es exactamente lo que pasó, hermanos. Se quedaron con las tradiciones, se quedaron con las representaciones y echaron a la sustancia a un lado, que era Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué congregarnos el domingo? Porque la primera iglesia se congregaba los sábados para dar testimonio en la sinagoga de la resurrección de Jesucristo. No obstante, el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor, fue su día especial de comunión y adoración. Eso nos lo dice en Hechos 27, que se reunían los domingos para adorar al Señor. Primera de Corintios 16, del 1 al 3, también nos lo decía. Y Apocalipsis 1:10, cuando el apóstol Juan tuvo la visión entonces de Jesús allá en el cielo para revelarle el libro de Apocalipsis, fue el día domingo, el día del Señor. ¿Sí? ¿Por qué nos congregamos el domingo? No solamente porque entonces los discípulos lo hacían, sino porque también tenía un simbolismo. El primer día de la semana ahora conmemora ¿la qué? La resurrección de Cristo, ¿cierto? Por eso nos congregamos el domingo, porque Jesús resucitó el domingo. Mateo 28:1 nos dice que las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, el domingo, y encontraron el sepulcro vacío. Amén. Juan 20:1 también nos lo dice, la conclusión de su obra al producir la nueva creación. Eso es lo que hace el Señor. Él produjo una nueva creación en nosotros. El domingo fue el día en donde entonces nuestra oscuridad se transformó en luz. Sí. La resurrección de entre los muertos hizo posible que ahora todos los que creen en su nombre reciben el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo y reciben una nueva vida.
¿cierto? Por eso el primer día de la semana ahora conmemora la resurrección de Cristo, la conclusión de su obra al producir una nueva creación. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está, ¿qué? En Cristo, nueva criatura, nueva creación de Dios es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Esa regeneración espiritual solamente puede ser posible por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por eso los del Antiguo Testamento esperaban esa redención gloriosa, anticipada por los profetas, ¿sí? Número 3, ¿por qué nos congregamos el domingo? No solamente porque conmemoramos la resurrección de Cristo, sino que también estos 2 días especiales, el sábado y el día del Señor, conmemoran cosas diferentes y no deben confundirse. Veamos que ellos tenían 2 usos diferentes. El sábado conmemoraba una cosa, el sábado, y el domingo otra. Por lo menos, el sábado se relaciona a la antigua creación, el Antiguo Testamento, la ley, y se dio expresamente ¿a quién? A Israel, como vimos. Número 2, el día del Señor se relaciona a la nueva creación y pertenece a la iglesia. Jeremías también hablaba de una nueva regeneración, ¿cierto? Que aquí vienen días en donde Dios pondrá en vosotros la ley en vuestros corazones, ¿cierto? Y que cada uno me conocerá a mí personalmente. No se dirá dónde está el Señor, sino que cada uno lo conocerá ¿qué? Personalmente. Una regeneración espiritual. Y empezó el día de Pentecostés después de la resurrección. Por eso Jesús le decía a los discípulos que era importante que Él se fuera. Porque si no se iría al cielo, no podría enviar el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, otra comparación entre el sábado y el domingo es que el sábado habla como ley de 6 días de labor a los cuales le siguen 1 de descanso, como los días de la creación o como la ley de Moisés. Pero el día del Señor nos habla de la gracia, porque empieza la semana con descanso, amén, y le siguen las obras, amén. Ay, cuando uno recibe a Cristo, recibe el descanso. Por eso Jesús es el cumplimiento del 7º día que guardaba la nación de Israel. Porque entramos a su descanso espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. También dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo, venid a mí todo el que está cansado y trabajado, y yo haré ¿qué? Descansar. Descansar. Entramos al descanso. Es más, el sábado pertenece a las sombras de la ley y no a la plena luz de la gracia. Recordemos que muchas de las costumbres de la ley del Antiguo Testamento fueron sombras que se cumplieron en Cristo, incluyendo el día sabático. Pablo escribió a la iglesia en Colosa. Mire lo que escribió. Colosenses 2, del 16 al 17. Escribió lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Quiere decir en qué es lo que comemos o qué es lo que bebemos. Que no puedes comer carne, ¿sí? En la Semana Santa. Que no puedes comer carne de puerco, dicen algunos, ¿no? Dice allí, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, hablando del 7º día. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Quiere decir, el cumplimiento es de Cristo. El 4º mandamiento de mantener el sábado era hasta que Jesucristo entrara entonces a nuestro reposo. ¿Y cómo? La única manera que puede entrar a nuestro reposo era sentándose a la diestra del Padre. Es más, mire cómo se lleva esta sombra en el tabernáculo. Usted sabe que en el tabernáculo y aún en el templo, cuando llegaron entonces y pusieron el templo allá en Jerusalén, el templo simbolizaba entonces la sombra de lo que había por venir, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Y lo que ocurría dentro del templo manifestaba realmente cómo el hombre iba a entrar al reposo de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote cuando entraba al templo una vez al año? Hacía sacrificio por los pecados del pueblo. Pero lo que es impresionante ver allí es que el templo dentro del lugar santísimo no tenía asiento. Porque el sumo sacerdote no se podía sentar, puesto de que sus sacrificios solamente podían cubrir el pecado del pueblo por la misericordia de Dios por un año.
pero jamás él podía sentarse. ¿Por qué? Porque el sentarse simboliza de que el pueblo podía descansar para siempre. Por eso el día sabático se guardaba para la eternidad. Tenía un propósito de ser algo guardado que iba a tener un propósito para la eternidad del hombre. Y eso fue lo que cumplió Jesucristo una vez por todas. La palabra de Dios dice que Jesucristo no entró a un lugar santo hecho por mano de hombre, separado por una cortina, sino que se entró directamente al cielo mismo, traspasó el cielo mismo. Cuando resucitó entre los muertos se ascendió al cielo. Y entró no a un lugar santísimo hecho como representación, sino al trono mismo del Padre. ¿Y qué hay allá? Allá sí hay un asiento. Y se sentó. Cuando Jesús dijo, consumado es, entonces ya el pueblo puede reposar. Dice la palabra de Dios que entonces la cortina del templo se rajó, se partió, ¿cierto? Se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora todo el creyente tiene acceso al reposo de Dios por la fe en Cristo. ¿Sí ve? Jesús se sentó una vez para siempre, hasta que ponga sus enemigos a estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. Sí, Jesús hizo la obra completa. Y por eso es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice Colosenses 2, de 16 al 17. La verdad espiritual ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, redimida por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, Pablo también nos dice que es cuestión de conciencia. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, el que todavía guarda el sábado, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Está bien que no lo haga. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, o sea, el que está entonces ayunando, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque vamos a tener que tener conflicto en estas cosas, ¿cierto? Acordémonos que el Hijo del Hombre, dijo Jesús, es Señor aún del día de reposo. Todo el pueblo de Israel se sujetaba allí a las tradiciones de los hombres y creían que cumpliendo el día de reposo estaban bien con Dios, cuando no era cierto. Se han olvidado que el Señor estaba por encima del día de reposo. El propósito del día de reposo era observar la gloria de Dios. No era sujetarse a un día, a un reglamento, unas reglas. Es más, él puso el ejemplo allí de que qué fue lo que hizo David en el día de reposo. ¿No fue él al lugar santo y cuando tenían hambre y partió pan para todos y comieron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Él tenía en mente el corazón de David, que era ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Dios lo que mira es el corazón del hombre. Ahora, hay una advertencia para las personas que quieren forzarnos a guardar el sábado, que todavía están pegados en la ley. Gálatas 4, del 9 al 11, indica que la observancia legalista del sábado es un regreso a la esclavitud, Mire lo que dice allí, Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque en realidad Dios fue el que nos conoció a nosotros primero, amén. ¿Cómo es que os volvéis, dice Pablo a los Gálatas, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Quiere decir lo externo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque él decía, no veo claramente que ustedes hayan entonces entendido la salvación de Dios. Porque todavía los veo guardando a estos judíos legalistas, guardando toda esta ley. ¿Sí? Y así todavía hay personas que guardan. De una manera distorsionada, por lo menos en el catolicismo guardan el día ¿qué? El día de la Semana Santa y que no comen carne. ¿Cierto? Que la cuaresma, que esto, guardan los días y las ceremonias y todo eso. Guardan lo externo. Guardan los tiempos, los días, los tiempos, los años. Y Pablo le dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
Hay veces uno le comparte a unas personas el Evangelio, hacen profesión de fe y uno los ve que continúan dentro del sistema católico o continúan todavía con esos rudimentos y todas esas tradiciones. Y a duras penas uno puede decir que recibieron a Cristo, ¿no? Difícil de poder establecer. Lo mismo le ocurrió a Pablo con los Gálatas. ¿Sí? O sea que si llega alguien a tratarle de ponerle a usted bajo la ley, ya sabe que no está bien eso, ¿no? Ahora, ¿por qué nos congregamos el domingo? Volvemos a la pregunta. Concluimos que la mayoría de los cristianos nos congregamos el domingo debido a que conmemoramos el primer día de la semana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos congregamos el domingo. Ahora, por otro lado, si la gente quiere adorar el día sábado, otro día diferente, puede hacerlo, pero no deben juzgar ni condenar a los creyentes que no lo hagan. Eso es lo que nos dice Pablo, eso es lo que nos dice la Biblia en todos estos contextos que estudiamos. Ahora, ya vimos el punto número 1, entonces el primer sábado. Pasemos al punto número 2, el primer jardín, del versículo 4 al 14. El primer jardín, el jardín del Edén. Dice así la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Paremos un momentico allí. Es bien importante cuando nosotros vemos aquí a esta altura de Génesis, el nombre entonces de Dios, Elohim, es cambiado en el hebreo a Jehová. ¿Sabe por qué? Cuando Dios creó en Génesis capítulo 1, cuando Él creaba, Él decía así, en Génesis capítulo 1, cuando Él creó todas las cosas hasta el día quinto, Él decía, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y la luz fue qué? Hecha. Y así sucesivamente daba ordenanzas y las cosas se hacían. Pero cuando llega al momento de crear el hombre en el día sexto, su nombre de Elohim, como creador Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad de Dios, ahora entonces es nombrado con el nombre Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios se torna a la creación del hombre. Y cuando se torna a la creación del hombre, nos quiere mostrar allí con su otro nombre, Jehová, que Él es un Dios personal y que es un Dios de relación. Y que cuando llega a hacer al hombre, a diferencia de los animales, no lo trata de como lo hizo la luz y hizo los animales, sean los animales y se hicieron, sea la luz y se hizo, sino que cuando llega al hombre le dice entonces Jehová de esta manera, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre tiene entonces el reflejo del carácter de Dios que no lo tienen los animales. El hombre es la creación especial y suprema, como vimos en la clase pasada, de Dios. ¿Sí? Y por eso dice allí, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy diferente a Dios, pero muy semejante a Él. Diferente en cuanto a que el hombre es un ser viviente, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y lo hizo un ser viviente, con personalidad y con capacidad de relacionarse. ¿Sí? Lo hizo muy diferente a Él mismo, en el sentido de que el hombre es un ser viviente, lo hizo como un ser viviente, pero en cambio el Espíritu de Cristo es un espíritu vivificante, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15. ¿Sí? Vivificante quiere decir que da vida, puede generar vida de la nada. Dios entonces del polvo de la tierra sopló sobre el hombre que ha hecho físicamente aliento de vida y fue un ser viviente. El espíritu de Dios es un espíritu vivificante, mientras el del hombre es el de un ser viviente. Y dice allí entonces, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué lo puso allí, hermano? ¿Sabe por qué lo puso? Porque quería tener una relación especial con Él.
Cuando hizo los animales, se lo trajo fue a Adán, porque los animales fueron hechos para el hombre. ¿Sí? En cambio, el hombre se goza de poder tener entonces una relación con Dios. El hombre, antes de caer en pecado, hermano, reflejaba como un espejo la gloria de Dios. Dios veía al hombre y la mujer allí, estaban desnudos y no se avergonzaban, y ellos reflejaban el carácter de Dios como un espejo. ¿Sí? Pero cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué pasó con ese espejo? Es como que quiebra uno el espejo. ¿Y cómo queda la imagen de uno? Toda distorsionada. Ahora el hombre todavía sigue teniendo la imagen de Dios, porque de él fue hecho. Fue hecho a la imagen de Dios, pero ya es una imagen distorsionada, hermano. Ya entró la corrupción, la inmoralidad, ¿cierto? La ignorancia, la mentira, toda la clase de pecado que trajo origen la caída del Edén. Pero ¿qué pasa? Cuando lo vemos aquí inicialmente dice, y Jehová Dios lo plantó en un huerto en el Edén. La palabra Edén significa entonces exuberante, significa lujoso, placentero. Todo lo que el hombre entonces podía tener en relación con Dios, Dios se le había dado a través de ese ¿qué? De ese huerto, el huerto del Edén. Y lo puso en el oriente, y allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, dice la palabra de Dios, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea que el huerto era el centro de estos ríos. Y dice allí, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también Bedelío y Ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. En este caso, el río Hiddekel, está hablando del río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el ¿qué? El Éufrates. 4 ríos entonces que rodeaban el jardín del Edén. La Biblia entonces se puede resumir, hermanos, en 4 jardines. En 4 jardines. ¿Cuáles son esos 4 jardines que puede resumir la Biblia? Primero, el jardín del Edén que estamos viendo, donde entró el pecado al mundo. Génesis capítulo 2, lo vemos en la perfección hecho, y Génesis capítulo 3, ya entonces siendo el hombre, ¿qué? Trasladado de ese jardín hacia afuera, echado del jardín, ¿cierto? Por causa del pecado. Número 1, el jardín del Edén. Número 2, tenemos el jardín de Getsemaní, donde Jesús se rindió a morir y donde oró por nosotros. Y oró entonces su gran oración sacerdotal por los discípulos. Oración tremenda, que aún oraba por la salvación nuestra. Que decía, Padre, no solamente oro por estos, hablando de sus discípulos, sino aquellos que han de creer a través del testimonio de ellos. Ese es tú y yo. Amén. Jesús estaba orando por nosotros allí en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26, 36 vemos eso. Entonces, el primer jardín, el jardín del Edén. El segundo jardín, que podemos resumir los 4 jardines de la Biblia, es el jardín de Getsemaní. El tercer jardín es el jardín del Calvario, donde Jesús murió y fue sepultado. Veámoslo en Juan 19, 41, por favor. Juan 19, 41, ese jardín donde Jesús fue sepultado. Juan 19, 41 nos dice la Biblia así: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el griego también significa jardín. Y en el huerto un sepulcro ¿qué? Nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Para que se cumpliese la profecía, ¿no? Que con los ricos fue su sepultura. Amén. La Biblia es muy clara, hermano. Arimatea junto con ¿quién? Junto con Nicodemo lo pusieron en esa tumba. Amén. Ahora, ese es el tercer jardín, el jardín del Calvario. Y el cuarto jardín que resume los 4 jardines de la Biblia es el jardín celestial, el paraíso donde usted y yo vamos a estar en la gran ciudad del Rey,
de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos hablan de la nueva Jerusalén, nos hablan también entonces del árbol de la vida y del río que sale de allí, y vemos claramente cómo los frutos que produce el árbol de la vida en el futuro, y nosotros vamos a vivir para siempre con el Señor, enjugará toda lágrima y gozaremos de su presencia. 4 jardines que representan entonces la Biblia, ¿cierto? Que resumen la Biblia desde el principio hasta el fin. Ahora, venimos a la segunda pregunta. ¿Se contradicen Génesis 1 y 2 el uno al otro? ¿Por qué les digo a esto, hermano? Porque hay algunos que dicen que sí, que el relato de Génesis 1 y el de Génesis 2 se contradicen. ¿Por qué? Bueno, el reclamo viene al creerse que hay 2 relatos diferentes de la creación en Génesis 1 y 2. En el capítulo 1, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo después de la creación de los animales. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 2, los animales aparentan haber sido creados después de ellos. ¿Sí? Usted lo puede ver muy bien allí. Veamos la aparente contradicción. Mire el versículo. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Sí ve? Ahora Génesis capítulo 1 nos dice que los animales fueron creados en el día 5 y el día 6 y después fue creado el hombre en el día 6. Pero parece que aquí suena como que es al contrario. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, ya siendo creado Adán. Entonces, ¿hay una contradicción? Algunos dicen que sí. Ahora, el lenguaje sugiere entonces que Dios formó los animales después de hacer a Adán, ¿cierto? En el capítulo 2 de Génesis. Pero veamos la solución para esta aparente discrepancia. ¿Amén? Tenemos que aprender a defender la fe, aprender a defender la Biblia como es. Primero, hermano, la solución está en una mejor traducción que se encuentra en los originales para la palabra formar. Acordémonos que la inerrancia de la Biblia, quiere decir que no es capaz de tener error, está en los idiomas originales. Las traducciones siempre pueden estar bien, ¿qué? Bien cerca. ¿A qué? A los originales. Pero pueden tener algunas discrepancias, es verdad. ¿Por qué? Siempre podemos sacar una mejor traducción de los originales. Ahora, la Reina Valera del 60 es la mejor de las traducciones que yo he visto hasta ahora, no hay duda. Pero no es la infalible. Lo que es infalible es que las copias originales que tenemos del idioma hebreo y el griego, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una palabra mejor en español que se va a ajustar a lo que Dios quería decir en el hebreo original o en el griego original. ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? Porque la solución está en una mejor traducción que se encuentra en los originales para la palabra formar. ¿Cuál es la mejor traducción? Si examinamos los textos originales, vemos que la palabra hebraica para formar, yatzar, moldear en una forma, que eso es lo que significa, tiene una mejor traducción en el tiempo pluscuamperfecto. Había formado. Esa es la mejor traducción que está en los originales. Había formado. Entonces, ¿cómo queda, hermano? El versículo, como realmente está en los originales, dice así: Jehová Dios había formado. Quiere decir que lo ha hecho primero que el hombre. Pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Sí ve? Ahora, número 2. La solución para esta aparente discrepancia no solamente era el idioma original, sino también lo siguiente. Génesis 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos provee con un recuento cronológico de lo que Dios hizo durante la primera semana de la creación. Génesis 2, del 4 al 25, por el contrario, nos amplía el día sexto y lo que sucedió en aquel día. Veamos, por ejemplo, veamos el orden de los eventos de Génesis 2 y veamos que no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Mire usted el orden de los eventos y va a ver que todo está claro como Génesis capítulo 1. Primero, Adán es creado, versículo 7 del capítulo 2. Todo esto es del capítulo 2. Segundo, el jardín del Edén es creado, versículo 8 al 9. Ahí va en secuencia. Tercero,
se describen los ríos del Edén, versículos 10 al 14. Cuarto, Adán es puesto en el jardín y recibe instrucciones, versículos 15 al 17. Quinto, Adán pone a algunos nombres a los animales, versículo 18 al 20. Número 6, Dios crea a Eva, versículo 21 al 22. Y número 7, hay una descripción de Adán y Eva en el matrimonio del versículo 23 al 25. ¿Sí? La secuencia está clarita, tal cual como va con Génesis capítulo 1. Ahora, otra pregunta que se nos viene. Pregunta número 3. ¿Cuándo fue creado el jardín del Edén? ¿Cuándo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue creado el jardín del Edén? Bueno, el jardín del Edén fue creado junto con algunos árboles el día sexto. No hay duda alguna. Mira lo que dice el versículo 8 al 9 de Génesis 2. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Cuándo lo hizo? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en el día sexto, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso en ese instante, a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del mal en el medio del huerto también. Ahora, segunda pregunta. Cuarta pregunta. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? ¿Dónde estaba el jardín del Edén? Ahora, usted ve ese mapa, muchos teólogos creen que de acuerdo a la localización, como nos dice el versículo, el río Éufrates y el río Tigris. Que entre esos dos. Algunos lo localizan entonces al norte, cerca al Mar Muerto, al Mar Negro, cerca al Mar Negro. Y otros lo localizan entonces donde está el nacimiento de los dos ríos, ¿cierto? Al sur, cerca al Golfo Pérsico, el Edén. Algunos lo colocan también, hermanos, entre lo que hoy en día es Babilonia, lo que es entonces Irak. ¿Sí? Ahora, algunos judíos ortodoxos, usted les pregunta a ellos creen que el jardín del Edén estaba allí donde está el monte del templo. Algunos musulmanes creen también que donde está el monte del templo, donde tienen ahorita la mezquita ellos, allí juntico al monte del templo, que allí es donde está el jardín del Edén. Ahí es donde era. Pero hermanos, ¿dónde estaba el jardín del Edén realmente, hermano? Vamos a leer allí. Versículos 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que no aparece en la geografía de hoy. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, o sea que era un lugar de mucha riqueza. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, que tampoco aparece en la geografía de hoy. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es el río Tigris, que sí aparece en la geografía de hoy. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, que también aparece en la geografía de hoy. Pero hay un problema, hermanos. ¿Sí? Y el problema es que hubo un diluvio. ¿Sí? Al haber un diluvio, ¿qué sucede, hermano? La respuesta es, ¿dónde estaba el jardín del Edén? No lo sabemos y nunca lo sabremos. ¿Debido a qué? A que el diluvio cambió toda la corteza terrestre. ¿Sí? Ahora, algunos de esos ríos conservan sus nombres. ¿Pero no cree usted que habrá cambiado la trayectoria de esos ríos? Claro que sí. Con semejante cataclismo. Es más, hasta algunos de esos dos ríos no aparecen en la geografía de hoy. ¿Por qué? Porque el cataclismo del diluvio destruyó todo eso. ¿Cómo podemos verificar eso con la Biblia? Bueno, segunda de Pedro 3:6 nos dice el apóstol Pedro. Él nos recuerda que el mundo de entonces, hablando del mundo de Noé, ¿cierto? Antes de la destrucción del diluvio, pereció anegado en agua. ¿Sí? Pereció, hermanos. Entonces es imposible saber dónde estaba el Edén. Se lo podemos preguntar al Señor cuando lleguemos al cielo, amén. Quizá no hay necesidad ni de preguntárselo, porque entonces el Señor mismo, sabemos muy bien que el último jardín va a ser ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Quizás está en lo correcto los judíos, quizás no. ¿Sí? Quizás el primer jardín del Edén no estaba allí, o quizás sí. Pero posiblemente en el futuro, lo más seguro, y seguro estamos, de que sí va a ser en Jerusalén. Amén. Reflexión.
para terminar. Reflexión. Eclesiastés 3 del 10 al 14 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Acordémonos que Dios dio el jardín del Edén para que el hombre lo labrase y lo cuidara. Lo que implicaba la presencia futura ¿de quién? De un adversario. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién está hablando? Del hombre. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Amén. Y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido, hasta hablando de los creyentes, hermanos, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Amén. La próxima clase vamos a ver entonces las dos últimas primeras cosas que Dios creó. Vimos hoy entonces que Dios creó ¿qué? El primer sábado, el primer jardín. La clase siguiente vamos a ver el primer mandamiento y el primer matrimonio. Y vamos a ver los roles del matrimonio. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, que es grande, poderosa, Señor. Gracias porque es verdaderamente, sí, como dice aquí el que escribió Eclesiastés, Señor. Salomón dice aquí que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Tú has puesto eternidad en los corazones nuestros, Señor. Para que no podamos ni siquiera entender, Señor, realmente la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin. Lo que tú nos revelas en la Escritura, Señor, es grandioso, Señor. Pero solamente es algo que tú nos revelas, Señor, no es todo. Pero grandes misterios hemos descubierto a través de tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios eterno, maravilloso, personal y relacional, Señor. Gracias porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza, de tal manera que podemos tener comunión contigo, Padre. Y yo te pido que si hay una persona que no ha conocido a Cristo y está escuchando estos mensajes, Padre, que hoy mismo se dé cuenta que este Creador grande y maravilloso un día se hizo persona para sacrificarse en la persona de Jesucristo por nuestros pecados, para traernos el perdón y la resurrección de entre los muertos. Y también el regalo de la vida eterna, Señor. Y que esta persona pueda poner su fe en Cristo. Y también te pido por nosotros, Señor, ayúdanos a defender la fe a diestra y siniestra a través de la verdad de la palabra bíblica. Te honramos y te damos la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a las preguntas. Bien importantes las preguntas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Acerca del tema que vimos hoy, ¿no? Sí. Después de que Adán y Eva fueron echados del jardín, o sea, en la Biblia se dice, o sea, ¿qué más sucedió con esto? Ok, cuando fueron sacados del jardín, ¿qué sucedió? Sí, y lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Bien importante eso, ¿no? Es bien importante. No me quiero adelantar porque entonces ya cuando vengo a dar la clase, ya no tiene el mismo interés, ¿no? Pero entonces sí, es buena pregunta. Pues sí, la Biblia nos habla qué pasó con ellos y nos habla en detalle realmente qué sucedió y qué es lo que realmente ocasionó la caída, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta relacionada al tema de hoy. Yo tengo, hablando de si los días, o sea, fueron 24, exactamente 24. Yo particularmente, o sea, es una opinión mía, ¿no? Uh-huh. Que yo no creo a veces que sean exactamente 24 horas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Dios lo estableció como un día, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, si él quiso, él pudo hacer toda la creación con solamente un día, porque él lo puede hacer, ¿no? Pero yo creo que él tomó el tiempo, o sea, creó algo y dijo, este es el primer día. Yo creo que no todo lo que hizo en cada día se tomó al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque yo no, o sea, yo creo que no, como que el tiempo no está establecido. Ok, bueno, si el tiempo no estuviera establecido, no hubiera sido claro entonces en la enseñanza de Moisés en cuanto a guardar el día de reposo. La nación de Israel no pudiera realmente entender lo que Dios tenía
establecido, ¿no? Que 6 días literales de 24 horas se trabajaba y al séptimo día se descansaba. Ahora, es cierto que si Dios hubiera querido, hubiera hecho esto en un instante, en un segundo, todo, ¿sí? Pero quizás Dios se tomó 7 días de una semana para que nosotros supiésemos un poco más acerca de su orden creativo, ¿cierto? En lugar de decir, y Dios creó todo cuanto existe en un segundo, ¿sí? Pero quedamos nosotros ahí, ok. Entonces Dios lo puso así para que nosotros podamos entender un poco acerca de su poder, de su proceso. También acuérdese que nosotros no tenemos la capacidad de crear nada, sino solamente de descubrir y de procesar lo que ya se ha sido creado, ¿cierto? Por lo tanto, Dios lo puso así para que nosotros podamos descubrir los orígenes. ¿Por qué entonces la luz tenía que haber sido creada primero? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que las plantas luego siendo creadas pudieran tener ¿qué? La luz. Y también el océano tenía que haber estado puesto primero el agua para que las plantas pudieran germinar. Todo tenía un significado. También para que se creara también ¿qué? La atmósfera, el cielo atmosférico tenía que estar puesto para que el oxígeno pudiera ser tomado por las plantas. Y luego las plantas tenían que estar allí para que entonces luego se hiciera la vida animal, para que los animales también pudieran comer de las plantas. Y después podía ser ya el hombre, ¿sí? Entonces Dios nos colocó eso y gracias a Dios Él nos colocó un proceso y nos lo habló claramente que es en 7 días literales de 24 horas para demostrarnos que en los 6 primeros días, ¿cómo fue que Él lo hizo? Para que nosotros podamos descubrir, porque eso es lo que estamos descubriendo nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que dice el salmista, ¿cierto? Los cielos declaran la obra de Dios y el cielo la obra de tus manos, ¿cierto? Un día proclama sabiduría a otro, dice la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros miremos a través de esto y podamos entender el porqué de las cosas. Acordemos que la ciencia está a nuestro favor. Y por eso Dios entonces nos da explícitamente en lapsos de tiempo cortos qué sucedió para que nosotros podamos entender la lógica y podamos dar respuestas a las personas que se levantan con el conocimiento de Dios. Buena pregunta. Sí pudo haberlo hecho en un segundo, ¿verdad? Pero lo quiso hacer así y es por esa razón, yo creo, ¿no? Otra pregunta. Pastor, como decir, cuando el Señor dice, hagamos al hombre, ahí está hablando, ¿cómo le explicaré? Porque muchos piensan que está hablando a la sabiduría. Uh-huh. Pero ahorita lo que yo entendí es que ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento. Sí. Entonces, ese es como un tipo de controversia en unas personas. Sí, o sea, aquí hay personas que interpretan el libro de Génesis como una metáfora, como algo espiritual, lo espiritualizan, ¿cierto? No lo toman literal. Ahora, nosotros tomamos de manera literal, porque literalmente se hizo el mundo y lo vemos, hizo las plantas, todo es físico, es prácticamente físico. Y obviamente cuando el Señor dice hagamos, no está hablando de la sabiduría en sí. Ahora, la sabiduría en sí está hablando ¿dónde? En Proverbios, ¿se acuerdan? Si clamares a la sabiduría, sí, está hablando de una manera espiritual, ¿cierto? Y es lo que la sabiduría nos puede dar a nosotros para desempeñarnos mejores como personas. Pero es claramente en Génesis nos está hablando de 7 días literales de 24 horas. Y cuando nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí vemos a ¿quién? A Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Mostrando que su personalidad, de cierta manera, fue implantada en el hombre para que él reflejase su gloria y su honra. ¿Sí? Nos quiere mostrar entonces la importancia de la Trinidad en la suprema creación de Dios que fue el hombre. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Un comentario, pastor. Comentario. Ajá. Bueno, entender las cosas de Dios, ¿no? Su sabiduría, ¿no? Dios es un ser infinito. Nosotros somos finitos. Y es imposible poder a veces entender toda la sabiduría de Él. Y a veces yo me pongo a pensar que cuando Dios se revela al hombre en ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo puede revelar tan infinita sabiduría a unos hombres finitos? Amén. Es verdad. ¿Me entiendes? Sí. Es como cuando tú quieres enseñarle a tu hijo recién nacido
ciertas verdades. O yo soy papi, y le habla balbuceando. Exactamente, es lo maravilloso, o sea, lo que tú dices es una buena reflexión. ¿Cómo es posible que un Dios supremo, poderoso, es tremendo, maravilloso, que Él pueda revelar estas cosas a nosotros? Como dijo Jesús, que escondiste las cosas sabias y se lo revelaste a quienes, a nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto? A los chicos. Un comentario. Sí. También, como dice el hermano, qué maravilloso es Dios y qué poderoso. Y qué cuidado tuvo con el hombre. Porque como usted estaba explicando, él cuando hizo la luz, nada más dijo, hágase la luz. Hágase esto, hágase aquello. Pero él dice, vamos a hacer al hombre. O sea, él nos está diciendo que él con sus manos tomó el polvo y nos hizo y sopló y nos dio vida. Entonces, simplemente es la gran diferencia entre toda la creación y nosotros. Amén. Dios tomó ese tiempo exacto y esa delicadeza de hacernos a nosotros. Eso, lo que tú dices, Dios tomó ese tiempo y esa delicadeza para hacerlo a nosotros y nos explica cómo fue. ¿Por qué? Nos quiere indicar qué tanto valor tiene la vida humana. Tiene un valor supremo. Valor que el hombre no lo tiene ahora. ¿Sí? No le da valor a la vida porque lo pone al mismo nivel de la vida animal. ¿Sí? Y por eso es importante que nosotros como padres podamos enseñarle a nuestros hijos la verdad de Dios. Que Dios está mostrando que es un Dios de cuidado, de amor, de sensibilidad, ¿cierto? Quien se tomó su tiempo para hacer al hombre de una manera relacional y personal. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una relación, Él quería que el hombre también tuviera aquella relación con Él. Jesús oró allí en el tercer jardín, en el segundo jardín, el de Getsemaní, ¿cierto? Y oró para que, Padre, yo oro para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y esa es la intención del jardín del Edén y de crear al hombre como suprema creación de Dios era para que fuera uno con Dios, en comunicación, en comunión, en amor, en moral, en razón, en santidad, ¿cierto? Y la buena noticia es que después de la caída, aún cayendo nosotros en pecado, cuando Cristo viene a nuestro corazón, de cierta manera, esa honra, esa gloria que habíamos perdido, ese reflejo de la gloria de Dios, se nos es devuelta. Y volviendo a lo que decía el hermano, ¿no? Cómo Dios nos revela todas estas cosas. Y como dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni que han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual discierne todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual. Dios nos da la capacidad misma de cuando recibimos a Jesús, de poder discernir las cosas infinitas de Él, algunas cosas infinitas de Él, y las puede colocar de manera finita y nos las puede hacer entender a nosotros. Ahora, hay ciertas cosas que no alcanzamos a entender, como estamos leyendo en Eclesiastés 3, del 10 al 14, ¿cierto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, no todo lo podemos entender. Y para cerrar, tengo yo una reflexión allí en Deuteronomio capítulo 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, hablando de revelación, son para nosotros, para sus hijos, y para nuestros hijos de carne, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Y para eso usted y yo tenemos que ser unos buenos estudiantes de la palabra de Dios. Amén. Ok. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? ¿Sí? Cuando Dios crea el jardín del Edén, lo crea cuando empezó a hacer las plantas y todo eso, pero lo crea con la finalidad de que el hombre habitara en el huerto. Sí. Él lo creó. La pregunta es que si Dios creó el jardín para que el hombre lo habitara en el huerto, ¿cierto?
para que el hombre habitara en el huerto, y sí, ese fue el propósito. Era un lugar íntimo dentro de toda la creación, en donde Dios iba a tener comunión directa, ¿con quién? Con el hombre. Y en donde plantó realmente el árbol de la vida y en donde colocó todas las delicias de la presencia de Dios y de la presencia de su creación para que estuviera a la mano del hombre. Exactamente. Dios colocó su santuario, por decirlo así. Lugar santísimo allí en medio de su creación. Allí fue el jardín del Edén. Una última pregunta. Última pregunta. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice, lo crea varón y hembra, Ujú. ¿verdad? Pero yo puedo pensar, ¿de dónde sale el nombre Adán? Oh, ¿de dónde sale el hombre Adán? Muy bueno. Muy bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿cierto? Pero básicamente el nombre de Adán significa tierra, ¿no? Porque de la tierra fue tomado el hombre. Y vamos a ver en la próxima clase un poquito más acerca de eso. Y vamos a entrar acerca del primer mandato. Y vamos a ver cuando el Señor hace al hombre y todo esto y qué implica eso, ¿no? Y es buena esa pregunta. También el nombre de Eva, ¿cierto? Como la madre de todos los vivientes. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pastor, una última pregunta. Ok, última ya. Ya van 3 últimas. 3 últimas, la última. Falta la mía también. No, nada más es una curiosidad, pastor. Ajá. Hasta el día de hoy todavía en los tabernáculos de los judíos, ¿todavía hacen el sábado o ya también se están relacionando a hacerlo los domingos? Ok, los judíos hoy en día, los judíos ortodoxos observan el sábado, sí es verdad, porque están bajo la ley. Ellos piensan que están bajo la ley. Claro, como ellos no creyeron que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, ellos siguen común y corriente. La única diferencia es que los judíos solamente ahora adoran en las sinagogas, no adoran en el templo porque el templo fue destruido, ¿no? Pero ellos esperan la reconstrucción del templo para reiniciar nuevamente los sacrificios. Porque acordémonos que en el templo hacían los sacrificios, en las sinagogas eran las casas de oración, pero no se hacía O sea, sacrificio. Ellos ahorita todavía están en la tierra antigua. Sí, ellos siguen todavía bajo la esclavitud. Ellos siguen con los mismos pensamientos. Ellos no creen que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Ellos solamente quedaron con el Antiguo Testamento. Correcto, muy bien. De ahí entonces también se derivan los testigos de Jehová. Sí, de cierta manera los testigos de Jehová y los adventistas han tomado ciertas enseñanzas de lo que son del pueblo de Israel y confunden las cosas, ¿no? No entienden bien y salen las sectas. Muy bien, vamos a orar entonces, darle finalización a esto. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por estas magníficas preguntas, gracias porque tú nos das las respuestas, Padre, revélanos cada día y danos la responsabilidad de aprender tu palabra para que podamos enseñarla primeramente a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos y en la iglesia misma, Señor. Ayúdanos a educarnos con tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.